Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Jueces. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 en esta serie, la apostasía, y vamos a ver la batalla final de Gedeón. Voy a leer solamente Jueces capítulo 8, versículo 4, dice: Gedeón y sus 300 hombres, agotados, pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Versículo 5 del capítulo 8 dice: allí Gedeón dijo a la gente de Sucot: denles pan a mis soldados, están agotados y todavía estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿acaso ya tienes ya en tu poder a las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darle pan a tu ejército? Gedeón contestó: está bien. Cuando el Señor haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. Desde allí subió a Peniel y les pidió lo mismo, pero los de Peniel le dieron la misma respuesta que los hombres de Sucot. Por eso les advirtió a los hombres de Peniel: cuando yo vuelva victorioso, derribaré esta torre. Vamos a orar y continuamos. Señor, te quiero dar gracias en este momento por tu palabra. Y gracias por este tiempo tan especial que nos permites estudiar versículo por versículo. Háblanos a través de este capítulo 8, que tu Santo Espíritu, Señor, esté redarguyendo nuestras vidas de cada persona que esté escuchando esta enseñanza y que uses mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a las personas que se van conectando. Estamos estudiando Jueces 8 en esta serie que se llama La apostasía, la batalla final de Gedeón. Israel ha pecado al irse tras ídolos y se arrodilla frente a Baal. Dios lo castiga y el ciclo más o menos me gustaría ilustrarlo con este cuadro que tiene que ver con la derrota, desobediencia y desgracia. Este es un panorama de todo este libro de Jueces. Recordemos que muere Josué, y esto lo hemos visto en el capítulo 1, el año 1376 a.C. Y la derrota lo muestra Jueces capítulo 1 y capítulo 2, y la desobediencia lo estamos viendo Jueces capítulo 3 hasta el capítulo 16. Y después, ¿saben qué? A partir del capítulo 17 al capítulo 21, que vamos a estudiar más adelante, si tú piensas que esto es lo peor, no, viene la desgracia, lo peor de las historias del libro de los Jueces. Entonces, si estamos viendo Jueces capítulo 1 y 2, hemos visto la conquista y la derrota en el capítulo 1 y hemos visto la apostasía en el capítulo 2. Ahora, en el lado de la desobediencia, nosotros hemos visto este ciclo de miseria y de pecado. Desobediencia, esclavitud, miseria, liberación, descanso y luego la apostasía. Es decir, viene el pecado, viene el sufrimiento, el clamor, la salvación, la tranquilidad, y otra vez que están en tranquilidad o descanso, surge la apostasía, surge el pecado, 7 veces ese círculo. Y en la época de la desgracia, que vamos a estudiar más adelante del capítulo 17 al 21, vamos a ver a Micaya, que sucedió en el capítulo 17, la tribu de Dan en el capítulo 18, el levita y la concubina en el capítulo 19, la guerra civil en el capítulo 20 y el espiral descendente capítulo 21. No me quiero adelantar, pero cada una de estas historias son una verdadera desgracia. Entonces, si regresamos en la época de la derrota, el capítulo 1 al capítulo 2, las causas del fracaso fueron la obediencia incompleta, que narra del capítulo 1, versículo 1 al 2 al 5, la idolatría, que surge en el capítulo 2, versículo 6 al capítulo 3, versículo 4, y los matrimonios mixtos, capítulo 3, versículo 5 al 6. Y la etapa de la desobediencia, que vendría a ser los ciclos del fracaso, porque uno es las causas, estos son los ciclos, y ahí ven, si ustedes tienen en su pantalla, surgen estos jueces: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola y Jair, Jefte, Ibsam, Elón y Sansón. Y cada uno, mira, si ustedes ven, 8 años, Otoniel juzgó, 18 años Ahod, no se dice nada de Samgar, pero 20 años Débora, 7 años Gedeón, 44 años Tola y Jair juntos, 18 años Jefte, 7 años Ibsam, 10 años Elón y 40 años Sansón en estos ciclos del pecado. Y la desgracia,
que ya vendría a ser las consecuencias del fracaso, una con las causas, los ciclos del 13 al 16. Miren, constante idolatría, inmoralidad y a la vez viene la etapa de la anarquía. Entonces, este es un panorama general y recuerden, Dios llama a Gedeón. Gedeón pone dos pruebas, primeramente del pedazo de lana que esté húmedo y luego que esté seco, si realmente Dios lo llama. Y Dios sí le confirma que le ha llamado, incluyendo un sueño para que ataque, un sueño de los madianitas, ataque al ejército madianita. 120,000 madianitas han sido asesinados, con sus 300 Gedeón los está persiguiendo y ahí nos quedamos la semana pasada. Así que el bosquejo es el siguiente, del versículo 1 hasta el versículo 21 es Gedeón persigue a los madianitas. Y desde el versículo 22 hasta el versículo 35, Gedeón al final de su liderazgo. Recuerden que estamos haciendo con método inductivo y vamos párrafo por párrafo y va a salir los títulos o subtítulos y títulos de cada subdivisión del párrafo. Por ejemplo, del 1 al 3. Gedeón persigue a los madianitas y responde la queja de Efraín. Versículo 1 dice, entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? Miren, es interesante acá, ¿no? Porque el tema es que Gedeón convoca primeramente a los de su tribu y habían 32,000. Y el Señor dijo, son muchos. Y diles que en el capítulo anterior hemos visto esto, ¿no? Si están de miedo o tienen algunas otras preocupaciones, que se regresen. Se regresaron 22,000, los dejaron 10,000. Y luego el Señor dijo, son muchos, así que vamos a hacer la siguiente prueba, ¿no? Los que van al arroyo y sacan con su mano y lamen, ¿no?, el agua como un perrito, pues esos se van a quedar. Y los que se agachen completamente al arroyo a tomar el agua directamente de lo que está corriendo en el arroyo la corriente, pues ellos se van. ¿Y saben qué? 9,700 hicieron eso y solo 300 al final se quedaron. Y por eso hemos visto cómo Dios quería salvar a Israel con estos 300. Y la razón era porque ellos se sentían ya en un momento muy presuntuosos. Y Dios dijo, no quiero que sean presuntuosos, no quiero que digan que por sus fuerzas ellos fueron liberados de los madianitas. Y a pesar que era un ejército de 135,000 contra 32,000, era como 5-1, ¿no? No sé, ¿no? 3 por 5, 15 más o menos, ¿no? Algo así. Pero ya con 10,000 y con 300 era 400 soldados madianitas contra un israelita. Y la forma en que Dios los libera no es con espada, no es con escudos, ¿sabes? Fue una antorcha, fue un cuerno de todo lo que tenían que tocar, ¿no? Y una jarra que tenían que romper. Y nos recordamos lo que dijo el profeta Zacarías. No es con espada, no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Porque la gloria le iba a pertenecer a Dios. Y hasta el día de hoy han pasado miles de años y Dios se lleva la gloria. Pero estos hombres de la tribu de Efraín querían un poco de gloria y estaban como enojados con Gedeón. Pero ¿por qué no nos invitaste, no? ¿Por qué hiciste eso? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Y miren, recuerda esto, algunos solo buscan reconocimiento y no desean trabajar en equipo para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ya tuvieron una función. Cuando se escapaban los otros generales, al final los atraparon y fueron parte de esta victoria. Pero ellos querían más. Ahora, ¿qué pasó? Al versículo 2, pero Gedeón les contestó, ¿qué he logrado yo comparado a lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Ebiezer? Versículo 3. Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Zeb, los comandantes del ejército madianita. Ellos fueron los que mataron, ¿no? ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Miren, esto es algo interesante, ¿no? Porque yo creo que Gedeón en su liderazgo tuvo una prueba.
Y esta es la prueba de tener siempre personas descontentas en el ministerio, ¿no? O sea, nosotros como pastores sabemos, ¿no? Hay personas que realmente son una bendición en la iglesia. Llegan y vienen para edificar, construir, animar, levantarte tus manos cuando están cansadas, animarte cuando estás desanimado. Pero sabes que hay personas que vienen, creo, a desanimarte. Siempre están quejándose, siempre están en problemas, siempre están agotando a los que están sirviendo en la iglesia. Nunca nada es para ellos lo mejor. Pero lo que Gedeón nos enseña es ser diplomáticos, ¿no? Eso sería la palabra, la diplomacia o la gentileza o el amor, que hoy lo tendríamos presente. Amar a los que son difíciles de amar. Y esto es solamente a través del poder de Dios y del Espíritu Santo, porque naturalmente no se puede hacer. Así que Gedeón usa esto. Y miren, Jueces capítulo 6, versículo 35 dice: también envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Gedeón quería hacer esto con su tribu o con los que estaban cerca, y los de Efraín se pusieron mal, pero Dios al final les da una respuesta amable. Todos al final, hermanos, somos importantes en la obra de Dios, los que están adelante y los que están detrás del telón, como fue esta tribu de Efraín. Así que no hay que sentirse menos y hay que aprender a trabajar en equipo. Y cuando aprendemos a trabajar en equipo, obviamente, bueno, hablamos de un equipo de fútbol o de vóley, ¿no? ¿Quién es el que resalta? La que mata, ¿no? Es la que siempre está armando. No es tampoco el de defensa o el de medio. A veces es el delantero el que mete el gol y le sacan la foto. Y algunos dicen, pero yo quiero ser ese el que está en la foto. Pero eres parte del equipo y la iglesia funciona en equipo. Así que aprendamos a trabajar en equipo y no nos quejemos si alguien está detrás del telón, pero sabemos los que estamos sirviendo que son tan importantes, ¿no? Las personas que están detrás del telón, como por ejemplo ahora que estamos haciendo este estudio, está acá ayudándonos un joven, está detrás del telón, ustedes no lo ven, pero es parte del equipo, parte de lo que estamos haciendo para la obra del Señor. Así que hay que aprender a trabajar en equipo. Versículos 4 al 9. Gedeón persigue a los madianitas y responde a los de Sucot y Peniel. Dice el versículo 4. Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres. Y aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. 5. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad: por favor, denles algo de comer a mis guerreros. Están muy cansados, están persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Versículo 6. Pero los líderes de Sucot le respondieron: primero, captura a Seba y a Salmuna, y después alimentaremos a tu ejército. Miren, hermanos, cuando hacemos la obra de Dios y estamos peleando la buena batalla, el mayor desánimo viene de nuestros hermanos que no quieren ayudar. Un soldado agotado, un soldado que ha batallado desde el amanecer y está persiguiendo a estos reyes en este momento, o sea, tiene cansancio, hay que ayudarlo. Y está yendo donde sus hermanos de Sucot y le responden de esta forma. Y si tú estás escuchando esta enseñanza y eres parte de la iglesia o de una iglesia, no te desanimes de personas o de hermanos que siempre tienen esta actitud negativa. Siempre van a haber personas así. Tristemente, nos desaniman, pero sabes, no te desanimes porque la obra es del Señor. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 7. Entonces Gedeón les dijo: cuando el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto. Versículo 8. Desde allí Gedeón subió a Peniel y una vez más pidió alimentos. Pero obtuvo la misma respuesta, miren, los de sus mismos hermanos de Peniel. Versículo 9. Así que le dijo a la gente de Peniel: cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Dice que había una torre de Peniel muy bonita. ¿Sabes qué, hermano? Muchas veces el miedo al enemigo y su represalia impiden ayudar a un hermano en necesidad. Porque esto es lo que yo veo. Tanto como Sucot o los de Peniel, miren,
todavía no has atrapado a los reyes, ¿no? De Madián. Has matado a sus comandantes, pero no a los reyes. Así que de repente surgen, y mejor yo no te ayudo, si te ayudo, no sé. Algunos comentaristas dicen que estos hombres de Sucot, especialmente los de Peniel, tenían tratados de comercio con los madianitas, así que tampoco querían meterse en problemas. Es decir, si apoyaban a Gedeón, bueno, se podía meter en problemas con los madianitas. Si apoyaban a los madianitas, se metían en problemas de repente con ellos. O sea, eran como los neutros, ¿no? Y siempre, como te digo, en la iglesia, los neutros. Vamos a hacer tal actividad, vamos a hacer esto. Digo, yo no sé si sale bien, si sale mal, o de repente, mira, nos queremos parcializar con un área, no queremos meternos, ya sea cuestiones políticas, la ideología de género, y a veces suceden como, no, el cristianismo progresista, yo mejor no digo nada, no me... Hay, por miedo al enemigo, por miedo a las represalias, por medio de tantas situaciones, a veces impide ayudar al hermano. ¿Qué pasó? Versículo 10 al 12. Gedeón persigue a los madianitas y captura a sus dos reyes. Versículo 10. Para entonces Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con unos 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos aliados del oriente, porque habían matado a 120,000, recuerden, ¿no? 11. Entonces Gedeón rodeó por la ruta de las caravanas que está al oriente de Nova y Jojeba o Jogbeja, y tomó al ejército madianita por sorpresa. Versículo 12. Así que Seba y Salmuna, los dos reyes madianitas, huyeron, pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros. Del 13 al 17, Gedeón persigue ahora a los madianitas y al eliminarlos cumple su palabra contra Sucot y Peniel. Versículo 13. Después, Gedeón regresó de la batalla por el paso de Jerez. 14. Allí capturó a un joven de Sucot y le exigió que pusiera por escrito los nombres de los 77 líderes y ancianos de la ciudad. 15. Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes: aquí está Seba y Salmuna. Atrapó a los reyes, ¿no? Cuando pasamos por aquí antes, ustedes se burlaron de mí diciendo: primero captura a Seba y a Salmuna y después alimentaremos tu agotado ejército. Versículo 16. Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y zarzas del desierto para darles una lección. ¿Te imaginas esto? ¿No? ¿Te imaginas? Es agarrar y así que acá hay unos videos a veces de los cajamarquinos, ¿sabes? Si hay un cajamarquino escuchando acá, dice que los agarran así, ¿no? Los ronderos. Bueno, en la parte de los Andes agarraban así con un tipo de estiras largas, pero acá eran zarzas, espinos, y eran 77 ancianos. Gedeón los castiga. ¿Qué pasó? Miren, versículo 17. También derribó la torre de Peniel y mató a todos los hombres de la ciudad. ¿What? ¿Por qué hizo esto? Miren, hermanos, las consecuencias de no respetar y no reconocer el liderazgo elegido por Dios pueden ser muy, muy peligrosas. Gedeón tenía el liderazgo instituido por Dios. Él fue elegido, él fue levantado por Dios, él actuó bajo el Espíritu Santo porque el Espíritu del Señor vino sobre él, le dirigió, le enseñó, le corrigió, le dio valor para perseguir a estos reyes hasta encontrarlos, atraparlos. Y como encontró esta actitud negativa, él tenía una autoridad de parte de Dios. Y esto es lo que sucede muchas veces. Dios levanta hombres o mujeres, ¿no? Levanta líderes, levanta pastores. Ojo, cuando Dios levanta pastores, no que un pastor se levanta a sí mismo porque a mí no me gustó tal cosa, no sé, del otro pastor, sino es cuando Dios levanta. Y hay frutos del ministerio y la gente puede reconocer, él es pastor, no solamente por lo que enseña, ¿no? Sino su estilo de vida, también por lo que me ayuda, me anima, me levanta, me pastorea, me cuida, me protege. O sea, realmente cuando Dios levanta el liderazgo, cuando Dios elige a estas personas, hay que aprender a respetar. Y hay que aprender a someterse, ¿no? Como dice la palabra, también a las autoridades, porque si no pueden traer muchas consecuencias, como el caso de esto, ¿no? Es
Ahora, nosotros no vamos a agarrar, ¿no?, zarzas como pastores o vamos a hacer esto. Esto era el contexto de apostasía, recuerden, ¿no? Tampoco estamos así para amenazar y agarrar, ¿no? Si hay una persona que no le gusta, va a haber personas que no les gusta el liderazgo, a veces, no sé, ¿no?, la forma en que uno hace las cosas o que enseña o que dice o que menciona la visión y no vas a, oye, vamos a amenazar, te estás yendo de la cobertura. Esto no es para nosotros y no existe esta palabra de cobertura dentro de de la palabra de Dios, pero sí hay que aprender a respetar. Y esto es un principio que nos enseña. Las consecuencias que enfrentaron los de Peniel y los de Sucot fueron devastadoras, fueron difíciles. Así que hay que ser sabios y prudentes. ¿Qué pasó? Miren, versículo 18 al 21, Gedeón enfrenta a los madianitas, los derrota y mata a sus dos reyes. Dice el versículo 18. Después les preguntó a Seba y a Salmuna, los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Se parecían a ti, le contestaron. Todos tenían el aspecto de un hijo de rey. 19. Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre, exclamó Gedeón. Tan cierto como que el Señor vive. Les aseguro que no los mataría si ustedes no los hubieran matado a ellos. 20. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo, mátalos. Pero Jeter no sacó la espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. 21. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón, sé hombre, mátanos tú mismo. Entonces Gedeón los mató a los dos y tomó los adornos reales que sus camellos llevaban en el cuello. Entonces, en este momento está pasando algo muy interesante, ¿no? Ya han recibido su castigo por no respetar la autoridad o el liderazgo que Dios había elegido, los de Peniel y los de Sucot, pero ahora tiene que terminar esta batalla con los madianitas y era costumbre que los reyes que habían sido derrotados sean pues eliminados, ¿no? Pero también la costumbre para humillarlos era que un jovencito, un muchacho, termine matando a estos reyes. Es por eso que Gedeón quería humillarlos, pero este hijo muy pequeño no tenía el valor o la costumbre, no era un soldado. Por eso ellos lo desafían. Dice, sé hombre, tú mátanos para que no haya una vergüenza por quien los mató a estos reyes. Y al final Gedeón termina matándolos y así se acaba el conflicto con los madianitas. La segunda parte de este capítulo es Gedeón al final de su liderazgo. Del 22 al 23, Gedeón al final de su liderazgo rechaza ser rey de Israel. Dice el versículo 22, entonces los israelitas dijeron a Gedeón, gobiérnanos tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes, porque nos has rescatado de Madián. 23, pero Gedeón respondió, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, el Señor los gobernará. Miren qué interesante, ¿no? Esto ya es un prototipo, si lo llamaríamos, de lo que va a pasar al final de este libro de Jueces, porque viene primera de Samuel, y es donde ellos dicen, danos un rey, danos un rey. O sea, ya es, básicamente es 200 años, 100 años antes, ¿no?, de todo, antes de que aparezca el primer rey que fue Saúl. Ya el pueblo tenía este deseo de parecerse a las otras naciones. Queremos que seas nuestro rey. Pero hay algo muy interesante que Gedeón también nos enseña, ¿no? Él fue levantado por Dios. Este deseo de ir contra la guerra y perseguir a estos reyes y destruir a estos comandantes, él entendía que no era de él, ¿no? O sea, nosotros conocemos ahora que Gedeón tenía muchas inseguridades, mucho miedo y pidió no solamente una señal, pidió tras señal, tras señal, tras señal y el Señor siempre respondió a su débil fe. Entonces, él mismo entendió, no soy yo, fue el Espíritu Santo, fue Dios quien pelea por nosotros. Así que por lo tanto, tienes que entender que el Señor les gobernará. Y así debe ser un pastor, así debe ser un líder, así debe ser la persona que Dios levanta. Tiene que llevar a las personas a que miren a Jesús, llevar a las personas que amen a Jesús, llevar a las personas que amen la palabra de Dios, no llevar a las personas que amen a uno mismo, porque esto no es lo que debería de ser. Dios es el que se lleva la gloria, Dios es el que merece la gloria y mi deber es exponer la palabra del Señor y que ustedes que están escuchando estas enseñanzas
amen a Dios, conozcan más de Dios, que Él sea glorificado, y en ningún momento una persona que ha sido levantada por Dios se llevará la gloria para sí mismo, sino que si en algún momento recibe algo de gloria, porque también hay personas que dan la gloria. ¿Qué significa eso, no? A veces termina una enseñanza y muchas personas se acercan y dicen, pastor, me gustó su enseñanza, pastor, Dios me habló para mí, y yo tengo que, ¿sabes qué decir? Yo puedo agarrar y decirle, uy, yo sí, ¿no? Sí, yo soy, ¿no? Eso sería un error. Lo que yo hago, y siempre lo hago, es la gloria sea para el Señor. Porque lo que yo tengo, si hay un don en mi vida que es para enseñar, no proviene de mí, proviene de Dios. Sin Dios yo no soy nada y no sirvo para nada. Y sin Él, esta enseñanza, este sermón no serviría para nada. Si el Espíritu Santo no obra, si Él no está obrando, esto no sirve para nada. Él es el que se lleva la gloria. Pero aún así, cuando uno recibe la gloria, nosotros tenemos como que rebotarla, ¿no? Diríamos, o chocarle y decirle, la gloria para el Señor. Y si este mensaje ha sido de bendición y tú lo pones, wow, me gustó, amén, la gloria sea para Dios. Mira, hermano, ¿sabes? Lo que tienes que entender, que el líder levantado por Dios reconoce que sus dones provienen de Dios. Y es Él quien debe de ser glorificado, Dios, no el líder, Dios. Versículo 24 al 28, Gedeón al final de su liderazgo construye un efod. Dice el texto, sin embargo, tengo una petición que hacerles. Dice Gedeón, miren al final de su liderazgo, que cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos. Arete del botín, ¿saben qué? Entre paréntesis, como los enemigos eran ismaelitas, todos usaban aretes de oro. Y esta era una costumbre antigua. Miren, muchos pueblos árabes y muchos pueblos antiguos usaban aretes, ¿no? Tenemos también, inclusive acá en el norte de América y centro de América, los mayas usaban aretes. Los egipcios, los hombres de la realeza, usaban aretes, ¿no? Aún los incas, acá en nuestra cultura, usaban aretes. Y entonces es normal usar aretes, y hoy día muchos hombres no usan aretes, especialmente los jugadores de fútbol, ¿no? Así que eran aretes de oro. El versículo 25 dice, con todo gusto le contestaron. Así que extendieron un manto y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. O sea, cada soldado tenía su arete, por si acaso. 26. Todos los aretes de oro pesaron, ¿sabes cuánto? Unos 19 kilos, hermanos. Sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa de púrpura usada por los reyes de Madián, ni las cadenas que sus camellos llevaban. Hasta los camellos llevaban cadenas, hermanos, llevaban en el cuello. ¿Sabes? En hebreo habla de 1700 ciclos, que vendría a ser 43 libras, pero nosotros entendemos más por kilos, ¿no? Por ejemplo, era realmente un tesoro. Ahora, he hecho mi tarea, como decimos, ¿no? El kilo está de oro hoy día, lo puedes poner, lo puedes googlear, está a $62,934. Por 19 kilos es $1,195,746. O sea, wow, toda la plata que se llevó y la riqueza que se llevó Gedeón, solo dando un aretito, porque eran 135,000 también que mataron, pero era un montón de joyas, de aretes, de collares. Realmente Gedeón se llevó una gran fortuna. Hasta los camellos, hermanos, tenían. Sí, y es costumbre, y hasta el día de hoy, que en esa región los camellos son adornados, pero en ese tiempo tenían cadenas hasta de oro o de plata y joyas. Versículo 27. Entonces Gedeón, ¿qué hizo con ese tesoro? Miren, hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal, pero pronto, dice el texto, todos los israelitas se prostituyeron a rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Una trampa, miren, este es un efod, y el efod que usaban los sumos sacerdotes, que Dios le dio la idea a Moisés. El sumo sacerdote usaba esto encima de el hombro, colgaba con unas piedras y tenían 12
piedras que representaban las 12 tribus de Israel, y esto está grabado también en el libro de Éxodo, y él lo hizo de oro, imagínate, ¿no? Pero, ¿sabes qué, hermano? Es interesante que a veces una buena idea puede convertirse en un problema. Yo me imagino, ¿qué te pasó, Gedeón? ¿No? O sea, ¿qué pensabas? Pues y Gedeón me diría, pero yo quería que pueda ser un recordatorio de la fe, un recordatorio del triunfo de Dios, puede ser un recordatorio de cómo Dios obró, ¿no? Cómo Dios hizo las cosas. Eso podría ser, si le preguntaríamos a Gedeón. Y yo quería que ellos entiendan y que recuerden cómo Dios ha sido fiel. Pero una buena idea a veces puede convertirse en un problema. Y esto también revela el corazón del ser humano, el corazón caído, o sea, bajo la caída del ser humano, que le es más fácil adorar objetos que adorar a un Dios que es espíritu, y hay que adorarlo en espíritu y verdad. A veces quieren ver, tocar, por eso existe la idolatría. Porque quieren tener, ellos dicen, yo sí, el colmo de la idolatría, ¿no? Yo no soy idólatra, yo solamente adoro la imagen, porque yo sé que no es Dios, pero es su imagen. Pero ¿cómo puedes hacer imagen de un espíritu? ¿Cómo podemos hacer una representación de un Dios que es tan grande, tan inteligente, tan fuerte, tan magnífico, tan todopoderoso, y reducirlo en un objeto, en un pequeño objeto? No tiene sentido, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque, como te digo, a veces las buenas ideas pueden convertirse en un problema, como por ejemplo hoy hay muy buenas ideas que surgieron en Europa, por ejemplo, San Francisco de Asís, que hizo un establo y quiso que recuerden cómo llegó el Verbo, se hizo carne. Ya esto fue el primer nacimiento, y hoy en Latinoamérica es un objeto de idolatría, ¿no? Inclusive agarran al niñito y lo ponen, lo esconden desde Navidad, y el día 24 lo ponen y le adoran al divino niño Jesús. La cruz, que representaba obviamente la muerte de nuestro Señor, y Pablo predicó de la cruz, hoy a veces se ha convertido en un objeto de idolatría. Una vez, hace años, robaron la cruz de Motupe en el norte. La gente lloraba por un pedazo de madera y se arrodillaba y lo besaba cuando lo encontraba. O sea, realmente a veces las buenas ideas pueden convertirse en un problema. Y el último ejemplo es de una historia de hace muchos años, que un campesino bajaba por ahí, por Ayacucho, por los Andes del centro, y ¿sabes qué sucedió? Bajaba en su burro llevando a su hijo enfermo a la ciudad, y el burro se murió, se puso enfermo, y su hijo, ¿ahora qué hace, no? Y entonces agarró al burrito, lo enterró porque lo quería, y le puso su cruz, ¿no? Y entonces lo llevó y se fue. De pronto vino otro, porque eran pueblos pequeños, y miró la cruz y le pidió un favor, le dijo, ¿no? Si le ayudaba a su hijo, le iba a hacer una gruta, le iba a poner velas. Pensaba que de ahí estaba un santo, ¿no? Un niñito, algo. Y evidentemente fue al pueblo y recibió su milagro, entre comillas. Y un día, cuando este campesino llega, donde estaba enterrado el burro, habían puesto velas, habían puesto una gruta, y el campesino dijo, oye, ¿qué están adorando a mi burro? La gente se ofendió, y él dijo, bueno, vamos a las pruebas. Cuando sacaron y escarbaron la tierra, encontraron un burro. O sea, a veces una buena idea puede convertirse en un problema. Pero miren, ¿qué pasó? Versículo 28. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián. Y nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón. ¿Saben cuántos? 40 años más. Gedeón derrotó a los madianitas y nunca se recuperaron. 28 al 32. Gedeón, al final de su liderazgo, deja una numerosa familia y muere. Luego Gedeón, hijo de Joás, volvió a su casa, dice el texto. Le nacieron 70 hijos varones. 70 hijos, sí, 70 hijos, porque tuvo muchas esposas. Ojo, en ese tiempo tenía muchas esposas, pero miren, Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, cuando hablaban este tema de las esposas y si era permitido el divorcio, Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio, Jesús regresa al principio y le dice, Dios los hizo hombre y mujer. 5, y agregó,
Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y versículo 6, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Si bien es cierto, en ese tiempo se permitían muchas mujeres o concubinas y algunos dirán, pero ¿por qué en ese tiempo y ahora no? Porque vivían tiempos de guerra, tiempos de conflictos y habían dos razones principales. Uno era señal de poder, de autoridad, ¿no? De tener riqueza o tener un buen nombre, tener muchos hijos. Bueno, esto fue Gedeón y tenía la plata, le habían dado 19 kilos de oro. Y el otro era que como había muchos conflictos y guerras, pues mejor tener hijos porque los hijos morían rápido en las guerras. Entonces, para que el pueblo permanezca, la población, pues era mejor tener hijos y mejor si eran varones en esa cultura. Pero ya en el tiempo de Jesús, ya hemos leído Mateo, Jesús dice, no, solo un hombre, solo una mujer. El matrimonio es entre hombre y mujer y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, llegan a ser uno solo como al principio. Así que ese contexto del Antiguo Testamento que fue permisivo, dentro del contexto del Nuevo Testamento, regresamos al principio. El matrimonio es entre hombre y mujer y debe de ser la fidelidad mutua. Ya no son dos, sino son uno solo. Y esto, por esta razón, hoy no tenemos ni concubinas, ni segundas esposas, ni nada, ni deberíamos tenerlo. Por eso es importante, los jóvenes que están escuchando, sepan con quién se van a casar. Porque el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. No hasta que la plata nos separe, o hasta que la otra o el otro nos separe, no, sino hasta que la muerte nos separe. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 31 dice, además de muchas esposas, ya si tenía varias esposas, miren, tuvo una concubina, otra, en Siquem, que le dio un hijo a quien él llamó Abimelech. Y lo he remarcado porque, miren, Abimelech va a entrar en el próximo capítulo, no se pierdan, a la misma hora, por el mismo canal. Abimelech, ¿saben qué significa? Mi padre, un rey. Parece que Gedeón en sus últimos años de liderazgo está perdiendo ya la brújula. Miren, ganar una gran batalla, hermanos, no significa que no se cometerán errores en el futuro. Por eso, al final del liderazgo, para mí, no es lo mejor lo que hace Gedeón. Pide dinero, ustedes decían, pero sí se lo merece, pero eran 19 kilos. Bueno, construye el efod, pero es una buena idea, pero conociendo al pueblo que estaba sumergido en la idolatría, no debió de construirlo. ¿Y qué más? Tuvo muchas mujeres. Y tuvo 70 hijos. Uy, pero ¿por qué hiciste? Y encima es una concubina. Y encima viene este Abimelech. Y que mi padre, un rey, miren, Abimelech va a ser un problema para Israel y lo vamos a ver la siguiente semana. Por eso, ganar una gran batalla, hermanos, no significa que no se cometerán errores en el futuro. Y esto nos pasa a nosotros, porque a veces tenemos grandes victorias, ganamos grandes batallas, grandes triunfos, grandes aciertos. Pero a veces viene un error en el próximo paso. Así que seamos sabios, cuidadosos y siempre aprendamos a depender de Dios. La sabiduría viene de lo alto. ¿Qué sucedió? Versículo 32 dice el texto. Gedeón murió muy anciano y fue enterrado en la tumba de su padre Joás en Ofra, en la tierra del clan de Ebiezer. ¿Sabes qué, hermano? No importa cómo empezamos la carrera con Cristo. Lo que importa es cómo terminamos la carrera con Cristo. Recuerda eso. Vamos a terminar este estudio. 33 al 35, Gedeón al final de su liderazgo muere y el pueblo de Israel vuelve a pecar. Tengo que decirlo así porque este ciclo de pecado no acaba. 33. En cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit su Dios. Ojo, y la palabra prostituir es la prostitución idolátrica, es rendir culto a las imágenes. Miren, Baal ya era adorado como el Dios de la lluvia, el Dios creador, el Dios de la cosecha. Volvieron ellos a adorar en lugar de adorar a Dios. Se postraron los israelitas, levantaron imágenes e ídolos cuando tenían al Dios espíritu, al Dios creador, al único Dios. Y es más, hicieron
a Baal Berit, una imagen, una estatua. Algunos hablan de que hasta hacían sacrificios de niños. Y esto, ¿sabes qué significaba Baal Berit? Baal del pacto. O sea, lo hicieron a un ídolo, el Dios del pacto, cuando Dios era su Dios del pacto. ¿Sabes qué me dice esto, hermano? Que el engaño de la idolatría es pensar que están adorando a Dios a través de una imagen u objeto. Miren lo que sucedió. O sea, agarraron e hicieron a Baal Berit, el Dios del pacto, cuando Dios es el Dios del pacto, el pacto con Moisés. Tristemente, esto es lo que hace la naturaleza caída, el ser humano, idólatra por naturaleza, adora a los ídolos. Prefiere adorar a los ídolos, ¿sabes? Porque son manejables, porque son manipulables, porque no te dan principios, porque no te dan ordenanzas, porque no tienen una voluntad. Más bien, el ídolo está a la voluntad del idólatra, porque, mire, es tan vano para mí, porque acá en mi país existe la Sarita Colonia, y es la Virgen que ayuda a los delincuentes y narcotraficantes, ¿no? Y van y le prenden su vela y le dicen, y cuando esté robando, que no me atrape la policía. Hace poco hablaba con unos mexicanos y ellos tienen, le dicen la calaca o la Virgen, ¿no? O es de la muerte, no sé, es una calavera, no sé si ustedes han visto. Y es el santo, entre comillas, el ídolo de ¿quién? De los narcotraficantes. Y van y le prenden velitas para que cuando empiecen a matar personas, ellos no mueran. O sea, ese es el engaño de la idolatría, pensar que están adorando a Dios, pensar que tienen un ser superior a través de una imagen o un objeto, cuando en realidad no lo adoran a Dios. Y Dios claramente en Éxodo 20 dijo, no te harás imagen delante de mí, no te pondrás ídolos, ni los arrodillarás, ni los honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. La idolatría no es idea de Dios. Terminamos con el versículo 34, dice, se olvidaron del Señor su Dios. Se olvidaron, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. 35, tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Jeroboam, es decir, Gedeón, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel. Y el ciclo del pecado otra vez vuelve a surgir y nos vemos en el capítulo siguiente, pero vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, es importante aprender a trabajar en equipo en la iglesia, esto hemos visto, para no buscar reconocimiento personal, sino del equipo. Tiene que haber un reconocimiento del equipo. Número 2, lo que hemos visto en las conclusiones. Es importante aprender a reconocer y respetar el liderazgo elegido por Dios, porque no hacerlo puede traer muchas consecuencias. Número 3. Es importante aprender que la vida cristiana está llena de grandes victorias y muchas veces de grandes errores, como lo pasó Gedeón. Y lo último que hemos visto, es importante aprender que la idolatría radica en el corazón del ser humano caído y lo engaña al pensar que adora a Dios a través de una imagen o ídolo. Dios no desea ser adorado a través de imágenes o ídolos. Dios desea que lo adore en espíritu y verdad, y Jesús lo dio a manifestar en Juan capítulo 4 cuando se encontró con esta mujer samaritana. Le dijo, llegó la hora que todos los que lo adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y verdad, y este es el nuevo pacto. Que el Señor nos ayude. ¿Y qué te parece si terminamos orando? Si hoy has tenido una gran victoria, que te dé la sabiduría para mantenerte en victoria, pero si has cometido un error, busca la restauración. Pídele perdón al Señor, porque nuestra vida normalmente es así, sube, baja. Algunos a veces tristemente escuchan una pseudo teología que tú empiezas en un punto A y debes de subir y siempre en victoria y siempre avanzando, cuando eso no es real y no es verdad. Necesitamos del Señor aún en medio de las victorias y aún en medio de los errores. Nuestra vida son victorias y errores. Que el Señor nos ayude. Padre Santo, te quiero dar gracias en esta hora. Así como Gedeón, que tuvo grandes victorias, así como Gedeón se armó de valor y persiguió a estos reyes y terminó matándolos, teniendo la victoria para Israel, y aún así, Señor, disciplinando a los de Sucot y Peniel, aún vemos, Señor, su obra con 300 personas, respaldada por ti.
vemos también que al final de sus días no hizo lo mejor. Señor, ayúdanos a continuar nuestra carrera y terminarla bien. Danos la sabiduría. Tu palabra dice que si nos falta sabiduría tenemos que pedirla a ti. Porque probablemente, Señor, podamos estar pasando esta situación. Y oro por mis hermanos que si están en victoria, si las cosas les están yendo bien, si están andando paso a paso hacia adelante, bendícelos, guárdalos y dale sabiduría. Pero si están ahora tristes o derrotados o han cometido un error, Señor, restáuralos, levántalos, ayúdalos, porque para ti, Señor, no hay nadie que puede ser rechazado. Tú no das la espalda a nadie. Más bien dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Así que, Señor, mi oración es por si hay un hermano que hoy está pasando una lucha o ha cometido un error o está en un pecado o ha fallado, Señor, levántalo y restáuralo. Y una vez más, Señor, que tu gracia esté sobre él. Y oro también por aquellas personas que están confundidos con la idolatría. Dales claridad, revélate hacia ellos y muéstrale que tú eres un Dios espíritu y que no te gustan las imágenes ni los ídolos. Muchísimas gracias por este capítulo. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición, mira, dale un like, comparte por tu Facebook y no te olvides poner un comentario en el canal de YouTube de qué fue lo más relevante que te llamó la atención. ¿Cuál de las conclusiones te llamó más la atención o te gustó? ¿Y en qué parte de lo que se mencionó en este estudio Dios te habló? Nos vemos en el próximo estudio.